Ahora sí puedo. Entonces decíamos que en este grupo, porque un rato resulta que cuando alguien hace ya no puedo ver si alguien ahí. Cualquier introducción me pueden decirme, doctora, ¿no? Porque si no, no sé cómo poner la presentación completa y ver los mensajes por ahí. Ya. Entonces decíamos que en esta ciudad de Roma se reunían, ¿no?, para ver los criterios diagnósticos y nomenclaturas de esos trastornos digestivos funcionales, y que en realidad se dice que no deberían llamarse así, sino trastornos de la interacción del cerebro con el intestino. ¿Ya? Conviene recordar que el intestino, el sistema nervioso entérico, se considera el segundo cerebro. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de estos trastornos digestivos funcionales? Se postula el modelo biopsicosocial, es decir, ha pasado a ser de trastornos enteramente psicosociales, como se le llamaba antes, a implicar múltiples sistemas. Entonces, en la actualidad, este modelo es el que integraría los múltiples componentes biológicos, psicosociales, y a través de una compleja interacción entre los factores de vulnerabilidad genética, ambientales, psicológicos, y que junto con experiencias tempranas de la vida, de alguna forma, esto configuraría la habilidad del sistema nervioso entérico y del sistema nervioso central para adaptarse, ¿no?, para adaptarse a cambios, tipo cambios fisiológicos, tipo estrés, ansiedad, depresión. Es decir, es un conjunto, ¿no?, de componentes biológicos, psicosociales, a través de una compleja interacción de ellos con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso entérico. Este gráfico es bastante interesante porque es donde se aprecia la estructura de este eje que les mencionaba, ¿no?, la interacción cerebro-intestino. Hay un eje que se llama microbioma, intestino, cerebro. Es decir, que entre el intestino que vemos acá, la parte de abajo, ¿no?, y el cerebro, entre el intestino, que es lo que vemos acá, y el cerebro, existe un complejo sistema de comunicación bidireccional, ¿no?, en las flechas hacia abajo, hacia arriba. O sea, existe una comunicación bidireccional entre el cerebro, el intestino e inclusive la microbiota fecal también, o sea, la microbiota entérica, ¿ya? Entonces, este eje liga centros emocionales, cognitivos del cerebro con las funciones intestinales periféricas, ¿ya? Entonces, esta red cerebro-intestino está conformada por el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico y el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vemos que este sistema nervioso central puede ser estimulado, ¿no?, ya sea por emoción, por estrés, y al final se va a producir la liberación de cortisol, ¿no? Primero, activando este sistema hipotálamo hipófisis adrenal, se activa el sistema límbico, se produce la liberación de este factor liberador de corticotropina, y la hormona pituitaria libera CTH, la CTH estimula las glándulas adrenales y se produce la liberación de cortisol, que finalmente va a actuar a nivel de los cardios intestinal, ¿no?, a nivel de la pared intestinal. Pero también hay una ruta paralela a nivel del sistema nervioso autónomo. Por medio de las aferentes y eferentes también hay un estímulo bidireccional, un eje bidireccional. Entonces tenemos ahí el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el eje hipotálamo hipófisis adrenal y el sistema nervioso entérico en la parte de abajo, ¿no? Entonces vemos que toda esta estructura tiene que permanecer en buen funcionamiento. No basta que se altere una de ellas, se altera todo el eje. Principalmente, por eso estas enfermedades se les llamaban funcionales muchos años, porque las relacionan con factores psicológicos, ¿no? Así que, por ejemplo, que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen mucho estrés, que tienen algún tipo de problema, ¿no?, emocional, automáticamente se altera el cerebro y se altera también el intestino, ¿ya? Habrán escuchado alguna vez las gastritis emotivas, que le llaman, que el término está mal utilizado, porque no es una gastritis en realidad emotiva. Lo que pasa es que es una enfermedad funcional. El problema es que tiene una dispepsia.
una alteración digestiva producto del estrés, de la tensión, ¿no? De los problemas, de la preocupación, ¿no? Y es que se altera este eje, ¿no? Entonces, en la dispepsia se altera, en alguna parte se altera este eje y por eso el paciente tiene síntomas tipo gastritis, muy bien parecido a una gastritis, ardor, quemazón, ¿no? En la boca del estómago, ¿no? Y es por eso, es porque hay una alteración en este eje. Entonces vamos a ver algunas patologías las más frecuentes, solamente vamos a tocar trastornos esofágicos, gastroduodenales, intestinales y dolor gastrointestinal de trastornos mediados centralmente, ¿no? Y les voy a mencionar lo más frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los trastornos esofágicos? Existe una hipersensibilidad visceral, ¿ya? Es decir, el paciente normalmente tiene una percepción por estímulos que originalmente no son dolorosos, el paciente tiene dolor, a eso se le llama lorín, ¿no? En percepción de un estímulo doloroso, no doloroso como doloroso, o un estímulo doloroso lo percibo yo como muy, muy intenso, con mucho dolor, una hiperalgesia. Entonces, eso es lo que pasa en estos trastornos esofágicos, hay una hipersensibilidad visceral. Ahora, ¿quiénes modulan esa percepción esofágica? Porque yo tengo alterada mi percepción de dolor, de reflujo, por ejemplo, por ansiedad, por depresión, por privación del sueño, no tengo mucho trabajo, estoy durmiendo poco, duermo pocas horas, estrés, hipervigilancia, ¿no? Esos pacientes o personas que normalmente están bien alertas a todo, bien atentas a todo, ¿no? O con tendencias obsesivas, por ejemplo, ¿no? Con tendencias obsesivas, entonces esto altera mi percepción, ¿no? La percepción de dolor que yo tengo en el esófago. ¿Qué enfermedades engloban estos trastornos esofágicos? El dolor torácico funcional. Vamos a ver acá que todos esos trastornos presentan una serie de criterios que tienen que cumplir. Por eso quizás a veces es un poco tedioso, ¿no? Aprenderse todos los criterios. Por eso no es necesario que nos aprendamos todo, sino de las enfermedades más importantes, ¿ya? No exactamente todo, ¿no? Pero lo más importante de cada uno, ¿no? En este caso es un dolor en el cual no es de causa cardíaca, ¿no? Un dolor torácico funcional se descarta la causa cardíaca. No tiene otros síntomas esofágicos como pirosis, disfagia, ¿no? Pirosis en el ardor, en la parte del pecho retroesternal o disfagia en la dificultad para ingerir los alimentos. Hay ausencia de reflujo, o sea, no hay reflujo, no hay esofagitis eosinofílica, no hay ningún trastorno motor primario. Es decir, se ha descartado toda patología esofágica y cardíaca y el paciente tiene un dolor torácico, ¿ya? Entonces, este paciente por lo menos tiene que haber tenido síntomas los últimos 3 meses, pero al menos haber comenzado hace 6 meses, ¿no? Los síntomas, pero los criterios tienen que cumplirse en los últimos 3 meses, ¿ya? Entonces debe de incluir todo ello, o sea, el dolor torácico funcional tiene que incluir los 4, ¿ya? El dolor torácico, la ausencia de síntomas esofágicos, la ausencia de reflujo, esofagitis eosinofílica y la ausencia de trastornos esofágicos motores primarios. O sea, todo ello tiene que cumplir para que el paciente, le digamos, tiene un dolor torácico funcional, ¿ya? Ahora, en estos casos, ¿qué es lo que hacemos? Usualmente lo que hacemos es darle al paciente antidepresivos. Antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, es una opción. Sabemos que los antidepresivos tricíclicos son los que tienen mayores efectos secundarios. Entre ellos está la mifiprilina, la imipramina, la clomipramina, la desipramina. Otra opción son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que no tienen tantos efectos adversos como los antidepresivos tricíclicos, y entre los cuales está la fluoxetina, la sertralina y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, que vendrían a ser los antidepresivos más modernos, y está la venlafaxina, por ejemplo, la más conocida. La efectividad es en torno al 50%, pero se ha visto superioridad comparada con placebo, ¿ya? Entonces, neuromodulación de dolor, es decir, se puede usar algún tipo de analgésico también asociado a antidepresivo. Pero ya saben que hay que cumplir esos 4 criterios. O sea, primero hay que mandarlo al cardiólogo al paciente, descartar patología cardíaca y luego nosotros hacer una endoscopía, quizás hacer una pH-metría, ¿no? Para descartar reflujo. Una serie de exámenes y luego yo llego al diagnóstico del dolor torácico funcional. La pirosis funcional, en este caso sí tiene el paciente molestia tipo quemazón, a diferencia del dolor torácico que no lo tenía, ¿no? En el paciente sí hay dolor tipo quemazón, por más que tomo omeprazol no tiene ninguna mejoría, no hay evidencia de reflujo en esofagitis igual que en el anterior, no hay tampoco trastornos esofágicos motores, pero sí hay ese dolor tipo quemazón que no se alivia con los inhibidores de vómito.
igual tiene que cumplirse los criterios durante los últimos 3 meses, pero el inicio de los síntomas por lo menos hace 6 meses. ¿Y qué es lo que se hace? Debe evitarse la terapia escalonada. Es decir, comenzar, ¿no? La terapia escalonada del ERTE, que comienza con pequeñas dosis y van aumentando, ¿no? Como hay falta de respuesta a los inhibidores de bombas de protones, idealmente estos pacientes también deben recibir antidepresivos en dosis bajas, antidepresivos cíclicos o los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿no? Actualmente se usan más los inhibidores selectivos, es bastante común ahora en psiquiatría, no se usa mucho antidepresivos cíclicos por los efectos psiquiátricos, ¿ya? Sobre todo el antidepresivo cíclico tiene un gran efecto adverso a nivel de electrocardiograma, ya prolonga el intervalo QT, ¿no? Ese es el problema de los antidepresivos cíclicos. La hipersensibilidad por reflujo. En este caso, el paciente tiene síntomas de reflujo, tiene endoscopía donde no hay ninguna causa orgánica, no hay trastorno motor, pero sí, en este paciente sí hay un reflujo, pero fisiológico. O sea, ellos detectan que cuando el paciente presenta este reflujo, que es el fisiológico, el normal, el que normalmente nosotros no lo sentimos, o a veces lo sentimos cuando no comemos en nuestras horas, no sentimos un ardorcito, a veces, que es el fisiológico, es normal. En este caso, estos pacientes lo sienten mucho más, tienen una gran hipersensibilidad a ese reflujo funcional, ¿ya? También igual debe cumplirse los últimos 3 meses, por lo menos 6 meses antes. El tratamiento también sigue siendo empírico y en base a antidepresivos. Entonces ya hemos visto estas 3 patologías, el dolor torácico funcional, la tirosis funcional, la hipersensibilidad por reflujo, que el manejo va a ser en base a antidepresivos, ¿ya? En lo que respecta a los trastornos funcionales gastroduodenales, la dispepsia, esto sí se tienen que aprender, porque esto sí van a ver ustedes por consultorio, bastante. Los trastornos esofágicos no son muy frecuentes, pero las dispepsias funcionales sí. E inclusive ustedes deben, algunos o muchos de ustedes, tener dispepsia funcional, sobre todo cuando llegan exámenes o cuando tienen que presentar algún trabajo. Es bastante frecuente. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Plenitud postprandial molesta. Es decir, lo que comía antes el paciente siente que se llena rápido, no come un poco y se siente que se hincha, siente que le arde el estómago, esa saciedad no temprana molesta, o dolor epigástrico molesto, el ardor. No hay evidencia de ninguna enfermedad estructural. Es decir, se hace una endoscopía y no encontramos ninguna enfermedad. O podemos encontrar una leve gastropatía o gastritis crónica leve, que es la que tenemos todos, que nos toca alertarnos. Solamente encontramos eso, pero no encontramos ninguna otra explicación. O a veces tomamos biopsias, ¿no? Para el Helicobacter, no tienen Helicobacter, o tienen Helicobacter, les damos tratamiento para el Helicobacter y el paciente sigue con los síntomas, ¿no? Entonces ya una vez que he descartado la parte orgánica, es decir, que no tiene cáncer, no tiene úlceras, no tiene una gastritis aguda, de esas severas, entonces nos quedamos con ese diagnóstico, ¿no? De dispepsia funcional. Igual que los anteriores, los últimos 3 meses tienen que cumplir uno o más de estos criterios, ¿no? Y hay 2 subcategorías, ¿no? Que le llaman el síndrome de distrés postprandial, en los cuales prima más la plenitud, la saciedad temprana, y el síndrome de dolor epigástrico, en los cuales prima más el dolor epigástrico molesto o ardor, ¿no? En la boca del estómago, ¿no? Si me duele la boca del estómago, me arde la boca del estómago, ¿no? Entonces, puede ser que prime más, como les decía, el distrés, la llenura, la distensión o el dolor, cualquiera de esos dos. Entonces, en ambos subtipos no hay evidencia de enfermedad orgánica, ¿no? Tienen endoscopía con una gastropatía leve, ¿no? Sin Helicobacter, sin ninguna otra alteración. Entonces, ¿qué pasa en la dispepsia funcional, ¿no? En este caso hay un problema de la neuromodulación del sistema nervioso central, como les explicaba. Ansiedad, estrés lo desencadena. El paciente puede presentar una hipersensibilidad visceral a raíz de esta ansiedad, de ese estrés, puede presentar reflujo, hasta inflamación gástrica, hay que descartar por eso el Helicobacter, inflamación duodenal. ¿Y por qué se presenta esto? Porque el fondo gástrico, normalmente el encargado de acomodar la comida que nosotros recibimos, disminuye su función, disminuye la función de acomodación, ¿ya? Entonces hay una anormal distribución de la comida cuando llega al estómago. Hay un retardo, ¿no? Un retardo en el vaciamiento, una actividad eléctrica anormal, un antro sobredistendido y una dismotilidad a nivel intestinal. Todo ello se altera en la dispepsia funcional.
¿Y qué es lo que hacemos en estos casos, no? Si tenemos síntomas sugerentes de esta afectación gastroduodenal, obviamente tenemos que hacer una historia buena y un examen físico, ¿no? Y buscar signos de alarma. Si, por ejemplo, no tenemos ningún signo de alarma, náusea no investigada, vemos acá vómitos, dispepsia no investigada, no tenemos ningún signo de alarma, entonces yo me voy por aquí, ¿no? Comienzo a considerar terapia empírica, por ejemplo, ¿no? Y le doy tratamiento y vemos si se resuelven los síntomas. Si se resuelven los síntomas, excelente. Pero si yo tengo signos de alarma, hay que hacer endoscopia al paciente, ¿ya? Paciente, sobre todo de edad o joven, que tiene signos de alarma, sí o sí hay que hacer endoscopia y tomar biopsias, ¿no? Entonces es importante en la historia clínica los signos de alarma. No a todo paciente que viene con dolor epigástrico o distensión yo le voy a pedir una endoscopia, no solo a aquel que tiene signos de alarma. Pero, quizás acá no lo mencionan, pero hay que ver la edad. En Perú es un país donde el cáncer gástrico está a la cabeza ya por muchos años, sobre todo en mortalidad. Entonces, los pacientes se sugieren a partir de los 40 años que se realicen endoscopía, tengan unos síntomas como despistaje. Pero en este algoritmo, como ya tiene síntomas, obviamente no está dentro del despistaje, ya está con molestias, y tiene signos de alarma, sí o sí, ¿no? Endoscopía, biopsias, y luego de eso, si se detecta una normalidad, obviamente se da tratamiento, y si se detectan helicobacter, como en el caso de acá, hay que darle terapia para helicobacter, ¿ya? Entonces, signos de alarma, biopsia, y de acuerdo a la endoscopía, dar terapia, ¿no? Y si hay helicobacter, dar tratamiento para helicobacter. Entonces, el tratamiento va a depender del subtipo, ¿no? Por ejemplo, si es que por ejemplo, en un principio podría ensayarse un tratamiento para Helicobacter, pero como tenemos disponible endoscopía biopsia, mejor tomamos biopsia y vemos si el paciente tiene infección por Helicobacter o no. En un síndrome de dolor epigástrico, por ejemplo, idealmente IBP, o sea, el omeprazol, ¿no? Los inhibidores de bomba de protonio. Pero si el subtipo predominante es el distrés postprandial, la llenura, es mejor un agente prokinético, como la levotitirida, la mosaprida, el eritronacina. Entonces, dependiendo de los síntomas, yo puedo ensayar qué medicamentos voy a dar, ¿no? Si es dolor epigástrico, IBP, si es distrés postprandial, un prokinético. En casos refractarios también podemos usar psicotrópicos, ¿no? Antidepresivos, ¿no? En lo que respecta a los trastornos funcionales intestinales, este es otro tema también que tienen que ustedes aprender. Ya saben, dispepsia, una de las más importantes, y síndrome de intestino irritable o colon irritable, que es bastante conocido también. En este caso, el dolor abdominal es recurrente, es el síntoma predominante. Entonces, no existe un síndrome de intestino irritable sin dolor abdominal, ¿ya? Es el síntoma predominante. Al menos un día por semana en promedio en los últimos 3 meses, y se asocia a 2 o más de estos criterios. Relacionado con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las heces, o asociado a un cambio en la forma de las heces. O sea, es un dolor abdominal recurrente, al menos un día a la semana, asociado con 2 o más de esos criterios que tienen que ver con la defecación. Frecuencia, cambio de forma, o algún aspecto relacionado a la defecación. Esta es la escala de heces que utilizamos nosotros, que se llama la escala de heces de Bristol, que ayuda a describir cómo es la deposición del paciente, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2 son deposiciones de pacientes estreñidos, ¿no? Las deposiciones caprinas, por ejemplo, en el tipo 1, en el tipo 2 las deposiciones también son tipo caprinas, pero que ya se juntan, ¿no? Entre ellas, que podría decir, ¿no? Como una salchicha compuesta de fragmentos. El tipo 3 y el tipo 4 se consideran normales. El 3 con grietas, el 4 es liso. Y el 5 ya es las deposiciones diarreicas, ¿no? Tipo 5, tipo 6, tipo 7 son las diarreicas, y obviamente la 7 es acuosa, la diarrea es más importante. Entonces esa es la escala de Bristol. Entonces, ¿qué subtipos hay en el colon irritable? Hay el que predomina el estreñimiento, el que predomina la diarrea, el que es el mixto, o sea, diarrea y estreñimiento, y el que no se clasifica. No se clasifica porque no cumple estos criterios, que también son a veces tediosos, ¿no? Requieren 25%, ¿no? Más del 25% de las deposiciones tienen forma 1 y 2, y menos del 25% las 6 o 7. La predominio de diarrea más del 25% tiene forma 6 o 7, y menos del 25% la forma 1 y 2, ¿no? Un poco a veces tedioso.
Y en este caso, tanto tipo 1 y 2 y 6 y 7 en el más del 25% de las exposiciones. El que no cumple ese 25%, ¿no? Además de las exposiciones, no se pone sin clasificar. Es bastante, estos trastornos digestivos no son muy prácticos, ¿no? A veces cuando uno quiere hacer el diagnóstico, ¿no? Que tiene que ser porcentajes, preguntarle bien al paciente, ¿no? Y ver la manera cómo preguntar al paciente, ¿no? No le van a más del 25%, hay que ver a la semana, ¿no? Algo aproximado, para que el paciente nos pueda entender, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome de intestino irritable? Normalmente en el colon, ¿no? Tenemos estas uniones estrechas. Esto es lo más importante. Estas uniones estrechas tienen que respetarse. Cuando se alteran, ahí es donde viene el problema. ¿Cuáles son las posibles causas? Inflamación, ya sea isquemia, medicamentos, trauma, infecciones, bacterias, virus, parásitos, mala absorción, alteraciones en los canales, en el intercambiador de iones, mediada por alimentos, glutanos, gluten, deficiencia de bisacarbonato, ¿no? Entonces, todas estas causas son las que hacen que haya al final cambios en nuestra flora intestinal, haya un exceso en la producción de gases intestinales, se altera la motilidad y produce la distensión, ¿no? A terminar. Entonces, ese es el problema, ¿no? Se altera nuestra flora producto de todo ello. ¿Qué se hace para que una flora esté saludable y no tengamos estos problemas? Tiene que haber un buen pH, las células de nutrición también, un proceso de digestión completo, ¿no? Por eso es que en la malabsorción se altera este proceso de digestión, para tener nuestra flora saludable, ¿ya? Y al final, ¿qué es lo que se produce, no? Estas uniones estrechas, que está todo ok, se comienzan a abrir y se incrementa la permeabilidad. Entonces, todo ello pasa a través de las células y pasa aquí a esta parte, a la región subepitelial, reclutamiento de mastocitos, células dendríticas, liberación de mediadores inflamatorios. Entonces hay una serie de cambios que al final conducen al dolor abdominal, a la diarrea o la constipación. Entonces estas son las causas importantes que producen esta alteración, estos cambios en la flora a nivel de la pared intestinal. Y al final tenemos como consecuencia el síndrome del intestino irritable. Que se recomienda como tratamiento en el síndrome de intestino irritable, tipo diarrea, se recomienda una dieta baja en gluten y en FODMAP, que son hidratos de carbono fermentables. Ahorita vamos a ver cómo es esa dieta FODMAP. Se recomienda agonistas opioides, ya sea la loperamida, o secuestradores de sales biliares como la polestiramina, o antibióticos también, como la rifaximina, antagonistas del 5-HT3, el ondansetron. Y en el síndrome de intestino irritable predomina estreñimiento, aumento de consumo de fibra, psyllium, laxantes tipo polietileno y foil, agonistas de la guanilate explasa tipo inaclotida, y activadores de canales de cloro tipo lubiprostol. Entonces, en pocas palabras, se trata la diarrea, que se trata, en esos casos, si predomina la diarrea, se trata la diarrea con dieta y medicamentos, y si predomina el estreñimiento, también va la dieta, consumo de fibra aumentada y también laxantes, ¿no? Ahora, cuando el síntoma predominante es, de hecho, que es el dolor, pero cuando hay mucho, o cuando hay un dolor de difícil manejo, se puede utilizar espasmolíticos, ¿no? Bromuro de etilonio, que es bien común, el espasmomen es la marca comercial, la melerina, el aceite esencial de menta, también se puede usar antidepresivos, ¿no? Al final han visto que todas estas patologías podríamos usar antidepresivos. Entonces esa es la dieta FODMAP. Eso es todo lo que se tiene que evitar. El trigo, el centeno, la cebolla, los ajos, las legumbres, los lácteos, miel, jarabes, manzanas y otras frutas que contienen monosacáridos y fructosa, y alimentos light con edulcorantes, peras, ciruelas, ¿no? Que contienen polioles con sorbitol. Entonces, este tipo de alimentos se tiene que evitar en pacientes con síndrome del intestino irritable, e inclusive también lo sugieren en pacientes con dispepsia, evitar este tipo de alimentos. El estreñimiento funcional, ¿no? En este caso, el paciente es estreñido, pero no tiene como síntoma predominante el dolor, porque ya saben que si tuviera síntoma predominante el dolor, entonces pasaría a ser un síndrome de intestino irritable. En este caso no, el síntoma predominante no es el dolor, sino el estreñimiento.
dos o más de los siguientes criterios, ya sea esfuerzo excesivo, esesura, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, pacientes que tienen la necesidad inclusive hasta de realizarse maniobras manuales para ellos mismos facilitar la defecación, o menos de 3 deposiciones espontáneas completas en la semana. Entonces, lo normal, el hábito defecatorio normal es por lo menos 3 deposiciones a la semana, por lo menos, para no considerarse estreñido. O sea, interdiario es normal, siempre y cuando el paciente no haga un esfuerzo excesivo, las heces no salgan muy duras, no tenga sensación de evacuación incompleta, ¿no? Es normal, al menos 3 veces. Así que uno de los criterios es menos 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Y bueno, presencia de estas líquidas rarísimas, ¿no? Sin el uso de laxantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el estreñimiento funcional? A veces nos excedemos en laxantes para que diarrea, ¿no? Y pensamos que tiene alteración del hábito defecatorio, ¿no? Diarrea, estreñimiento, no es eso, sino que hemos usado demasiados laxantes. Entonces, por eso es bueno hacer una buena historia clínica. En el tratamiento, fibra, suplementos de fibra, laxantes osmóticos, laxantes salinos, estimulantes, derivados de antraquinona. Se puede usar también los secretagogos como el liposprena y la clotida. Y finalmente la frucaloprida, que es una bolita de 5-HT4, mejora la frecuencia y consistencia de las heces en casos graves o refractarios, la frucaloprida. No recuerdo cuál de estos 3 hay en el Perú, pero hay 2 que no ven en el Perú. En el Seguro Social no tenemos ninguno, ¿no? En el Seguro Social no tenemos ni paracetamol irritable en realidad, ¿no? Usamos biocinas, todavía estamos en la época de fiebre, ¿ya? Entonces, ¿cómo comenzar? Primero con fibra, ¿ya? O sea, primero fibra, cambio en la dieta del paciente, luego por laxantes osmóticos, luego salinos, y poco a poco ir subiendo la escalera si el paciente no responde. No comenzar con laxantes estimulantes, no es lo ideal comenzar con lisapolíticos, sulfatos, son laxantes estimulantes que generan cierta dependencia y hay un momento que hay un efecto de taquifilaxia, o sea, por más dosis que le doy al paciente ya no puede hacer sus deposiciones como lo hacía antes. Es tener cuidado con esos laxantes estimulantes, comenzar con fibra, muchas veces solamente con una buena fibra y que el paciente tenga un mejor hábito alimentario, mejora su estreñimiento, en la gran mayoría. Muy pocos llegan a requerir laxantes. Laxantes osmóticos también, lo bueno de estos laxantes osmóticos es que su función solamente es jalar agua, aumentar el volumen de las heces con agua. Entonces tampoco genera mayores alteración a nivel del colon. Pero ya los estimulantes hay que tener cuidado de estar dejando laxantes estimulantes. La diarrea funcional, la diferencia, ¿no? Del síndrome de intestino irritable por el diarrea es que no hay dolor, ¿no? O sea, el problema es, puede haber dolor, un poco de hinchazón abdominal, molesta, nada más, ¿no? Pero de repente muy leve, ¿no? En la típica que cuando uno hace diarrea no siente como algo que suena en el estómago, no iba al baño, puede sentir eso, ¿no? Pero no dolor, ¿no? No dolor. Ya saben que cuando el síntoma predominante es el dolor, más se enfoca en el síndrome de intestino irritable. En este caso, más es esa fuerza sin que el dolor y razón sean los síntomas predominantes. En este caso, un antidiarreico, ¿no? Loperamida o fedostiramina, le podemos dar probióticos, también antibióticos tipo rifaximinina, o los antagonistas tipo 5-HT3 podrían mejorar la diarrea también. La hinchazón y distensión abdominal funcional, ¿no? En este caso es solamente hinchazón, ¿no? El paciente se queja de hinchazón recurrente, ¿no? Después de comer no cumple los criterios de una displasia funcional, al menos un día a la semana, no existen otros criterios de diagnóstico, ¿no? Solamente hinchazón. El paciente que se queja de hinchazón. ¿Qué hacemos con estos pacientes que el problema solamente es hinchazón, distensión? El tratamiento es bastante difícil y es más o menos a veces frecuente en las consultas. Cineticona, aceite de menta, levetiracetam, linaclotida, se puede dar por resultados variables. Terapia cognitivo-conductual, interconsulta psicología, ¿no? Para ver cuál es el factor de repente desencadenante de ello, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando a nivel del sistema nervioso central? Y por último, el dolor gastrointestinal de los trastornos mediados centralmente, ¿ya? Eso sí es un poquito más raro, ¿no? Es un síndrome de dolor abdominal mediado centralmente. Tiene una serie de criterios diagnósticos y esta patología puede estar asociada a una enfermedad también relativamente común en reumatología, que es la fibromialgia.
o el síndrome de fatiga crónica, de repente ustedes han escuchado, ¿no? Pacientes que tienen fibromialgia, esos dolores a nivel de algunos puntos específicos, ¿no? Musculares, y que además tienen dolor abdominal continuo o casi continuo, pero este dolor no está relacionado a ningún evento fisiológico. Es decir, cuando ustedes le preguntan, señora, el dolor incrementa después de comer, cuando está en ayunas, no está relacionado con ningún evento, ni comer, ni defecar, ni con la menstruación, solo es, o a veces inclusive es ocasional, ¿no? Pero no tiene ninguna relación con un evento fisiológico tipo comer, defecación o menstruación. El dolor lo limita, obviamente el dolor no es fingido, ¿no? Y no se explica por ningún otro trastorno funcional, ¿no? Pero sí pueden llegar a este tipo de patologías, ¿no? ¿Y cómo se trata? Inicialmente antidepresivos. Antidepresivos cíclicos, inhibidores selectivos de captación de serotonina o inhibidores selectivos de captación de serotonina y adrenalina o combinar algunos de estos fármacos, ¿no? La mayor parte de los analgésicos tipo aspirina, tipo AINES solamente producen un pequeño beneficio. Entonces hemos visto que en todas estas patologías, muchas de ellas es importante el uso de antidepresivos. A veces nosotros, por sí mismos, ustedes no pueden dejarle de antidepresivos por mucho tiempo, entonces hay que derivarlos a psiquiatría, ¿no? Para que le prescriban los antidepresivos o quizás se evalúe cuál es el gatillo, ¿no? Cuál es el factor que está ahí afectando, ¿no? Esta alteración del eje, ¿no? Cerebro-intestino, ¿no? Porque como les decía, es un eje bidireccional, así como el estrés, la ansiedad puede afectar el cerebro y esto afecta el intestino, también cualquier alteración funcional es percibida como más dolorosa quizás por el cerebro, ¿no? O como dolorosa cuando no lo es, por el cerebro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este reflujo de la hipersensibilidad por reflujo, ¿no? Es un reflujo que no debería producir dolor, pero le manda se altera el eje y le manda al cerebro la información que hay mucho dolor, que hay mucho reflujo, ¿no? Mucha molestia. Creo que esa es la última. Esa es la última. En realidad es una exposición bastante cortita, no, no es un tema muy grande, como les decía, solamente hemos conversado de las patologías más frecuentes, ¿no? Toda la cantidad de enfermedades dentro del Roma 4 son bastante veces tediosas. Hay también, como les decía, hay unas patologías, por ejemplo, que afectan el esfínter de Oddi, ¿no? O patologías, aquí está, ¿no? El esfínter de Oddi, la vesícula, los trastornos anorrectales, la anulinea, por ejemplo, ¿no? Ese dolor anal que no tiene ninguna explicación. Y también existen enfermedades que solo se ven también en pediatría, ¿no? Trastornos funcionales gastrointestinales de la infancia y también los funcionales gastrointestinales de la adolescencia, ¿no? Que son rarísimos, ¿no? Ya saben que lo principal que tenemos que aprender es dispepsia, colon irritable. Eso es lo más importante, y saber que las diarreas y los estreñimientos funcionales predomina, ya bien sea la diarrea o el estreñimiento, y el dolor no es predominante. El dolor es predominante en el colon irritable. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Quizás duda. Quizás para muchos ha sido la primera vez que han escuchado algún tema de trastornos funcionales, ¿no? Pero la palabra dispepsia yo creo que sí la han escuchado muchas veces en la práctica de la gente. Dispepsia, disconfort abdominal, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces he enviado las diapositivas al doctor Cano, que es el coordinador, para que, no sé si se les envíen a ustedes, ¿no? Las diapositivas, porque se le he enviado al doctor. Y bueno, ya las preguntas para el examen ya todos hemos enviado ya a los jefes, ¿no? Del capítulo, ¿no? Jefe del capítulo. ¿Ya? Bueno, chicos, si eso sería todo, si no hay ninguna pregunta. ¿Ya? Entonces, suerte para su examen, que les vaya muy bien. Chicos, Muchas gracias, chao, doctora. chao. Ok, nos vemos. Hasta luego.